Muy buen día, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos para poder compartir con ustedes la palabra, para poder saludarnos también por este medio. Es una bendición grande de veras que el Señor nos ha regalado vida y nos permite estar aún hasta este día, hasta este tiempo, viendo su gracia y su misericordia sobre nosotros. Hemos estado hablando este mes de agosto, decimos es el mes dedicado a la familia, y el tema que nuestro pastor inició, nos estuvo compartiendo el domingo pasado fue la familia integral. Iniciamos con ese tema y vamos a continuar hablando un poquito sobre ese tema. Nos hizo una introducción y vimos algunas facetas o áreas que Dios quiere mostrarnos, qué es lo que Dios quiere que seamos como familia, ¿verdad? Que seamos restauradores de vallados, que cerremos esos portillos, que tengamos ese cuidado. Y es el objetivo o es nuestra misión como familia en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que restaurar vallados, portillos, muros, tenemos que estar al pendiente, estar al cuidado de qué áreas en nuestra vida, quizás en nuestra familia, en nuestra relación, están dando paso a que Satanás pueda entrar o hayan enviados de Satanás que estén llegando y que estén interfiriendo en la paz y en el bienestar. Y nosotros debemos de ver la forma de ir cerrándole esos pasos al enemigo. Pero lo primero que debemos hacer es entender en qué consiste lo que es la familia integral. Y que Dios sea quien nos ayude en este tiempo, ¿verdad? Y que nos dé sabiduría para poder entender lo que vamos a estar estudiando. Cuando hablamos de familia integral, estamos hablando de integración familiar. No solamente cómo está conformada la familia, cómo se conforma papá, mamá y los hijos, y se nos enseñan varias facetas, familias parentales, monoparentales, familias aquí, familias allá. ¿No? Dios está hablándonos de unidad en la familia. Y quizás vamos a arrancar con lo básico, ¿verdad? Siempre he compartido esto, siempre he dicho esto, que Dios estableció la familia como el núcleo de la sociedad, la base de la sociedad, la unidad básica de conformación en la sociedad, de la familia. Por eso la gran responsabilidad que cae sobre nosotros, que somos una familia, sobre la familia recae la responsabilidad del bienestar social prácticamente. ¿Cómo vivimos hoy en día? ¿Cómo está nuestra sociedad hoy en día? Bueno, eso tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad como familia. Dios estableció la unidad familiar, la unidad básica en la familia, y la estableció precisamente para eso, para que de ahí dependa la estabilidad de toda la sociedad en conjunto. Cuando hablamos de integración familiar, entonces, es cuando nosotros alcanzamos a comprender términos básicos, integrarnos, unirnos, ¿verdad? Ser uno solo. Jesucristo hablaba, o bueno, en la Biblia se habla de la unidad de esa forma. Creo que es en Proverbios que habla de que un cordón de tres dobleces no se puede romper fácilmente. Jesucristo hablaba de mantener la unidad. En San Juan 17, versículo 21 y 22, Jesús habla de eso y establece esa relación de unidad que mantiene Jesucristo, Hijo, ¿verdad? Con Dios el Padre. Entonces, esa relación que se menciona ahí en San Juan 17, 21 y 22 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesucristo está demostrando esa unidad que existe entre el Padre y Él. Y esa unidad es la que debe de existir y estar reflejada en la familia. El objetivo de Dios es que nosotros como familias cristianas, ¿verdad? Como familias estemos dando a conocer eso. Las familias seculares quizás inconscientemente también están dando a conocer
lo que es Dios, lo que Dios hace. Pero hoy en día nosotros nos damos cuenta de que la sociedad está un poco, como decimos nosotros, cabeza abajo, o patas arriba. Vemos que la sociedad está tomando giros totalmente distintos. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurrió eso? Sencillamente porque el rol de la familia dejó de darse, dejó de desempeñarse la función básica en la familia. Eh, Hoy en día es común tener familias desintegradas, hay problemas familiares, divorcios, separaciones y tantas cosas que vamos a desglosar quizá más adelante y vamos a ver por qué se da esto, por qué se causan estas cosas. Pero entendamos, la unidad básica, como Dios la creó, es una familia integrada y Dios quiere que nosotros luchemos, sobre todo los cristianos, Dios quiere que nosotros luchemos por la integración de la familia. Hay un concepto que hoy en día se menciona bastante, se menciona mucho, se llama empatía y de forma sencilla, quizás de la forma más fácil para entender la empatía es que uno sienta el dolor del otro o que uno sienta lo que el otro está sintiendo. Entonces, eso es empatía, cuando nosotros nos identificamos con las necesidades, con el dolor, el sufrimiento o la alegría del otro. Cuando hablamos de una familia integrada o la integración de la familia, precisamente se refiere a este punto, que los logros de un miembro de la familia se reflejan en alegría y en gozo, en satisfacción para los otros miembros de la familia. Que el dolor de un miembro de la familia también sea dolor para el resto de miembros en la familia. Entonces, cuando hablamos de esa integración, de ese grado de unidad en la familia, nosotros nos damos cuenta de que la obra y el efecto que Dios quiere se está llevando a cabo en esa unidad básica. ¿Dónde vamos a aprender empatía nosotros entonces? Es en la familia, es en el hogar, en el núcleo del hogar. Es donde nosotros vamos a aprender y a desarrollar estos sentimientos. Dios así lo dejó establecido, Dios así lo quiso. Entonces, vamos a ir hablando un poquito más de esto. Tengo por aquí algo, dice, la familia integral es el modelo que Dios quiere que mostremos al mundo. Por ahí nosotros podemos mostrar el amor de Dios, vamos a mostrar cómo Dios y nosotros podemos estar unidos o existe una unidad entre Dios y nosotros. Dios así lo ha querido desde el principio. Si nosotros recordamos en el Génesis, Dios habla a Adán y Eva, dice que bajaba todas las tardes y quería mantener una comunión con Adán y Eva. Todas las tardes él descendía al huerto, se paseaba en medio del huerto, hablaba con ellos, platicaba con ellos, les preguntaba quizás qué había ocurrido, qué había pasado, pero ese vínculo, esa cercanía, esa unidad se estaba manteniendo. Pero ocurrió algo ahí en ese huerto, ocurrió algo que creó o generó una separación. ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de la forma correcta. ¿Por qué la sociedad hoy en día está dividida y está separada? Bueno, precisamente porque nosotros no hemos entendido el término empatía, no hemos sido familias integrales. Dios quiere que luchemos por la integración de la familia. Jesús dijo, Padre, que sean uno, así como nosotros somos uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también puedan aprender a ser uno, pero lo más importante, que seamos uno también con Dios, con el Padre, y eso lo logramos por medio de Jesucristo. El primer entorno social nuestro es la familia, ¿verdad? Un bebé nace, un niño nace, y el primer entorno social que tiene es en la familia. ¿Por qué es tan importante entonces crear vínculos, generar vínculos de amor, de responsabilidad, cimentar valores? Muchas veces creemos y confundimos y se le dice a los niños, bueno, y en la escuela no te están enseñando nada. Vas a la escuela y como que a pasear vas. ¿No te enseñan a saludar en la escuela? ¿Qué está pasando con la educación hoy en día? Pero el problema no es la escuela.
El problema es que como familia nosotros estamos evadiendo responsabilidades. ¿Dónde es que el niño va a aprender a saludar? Es en la casa. En la casa el niño es donde va a aprender la mayor parte de valores que va a vivir y experimentar y desarrollar en el resto de su vida, ¿verdad? Queremos cargar a la escuela con la enseñanza de valores morales, con la enseñanza quizás de valores religiosos, aunque ese es un tema complejo hoy en día, pero los valores morales queremos que sea en la escuela, que el maestro te enseñe valores morales. No, eso se enseña en la casa, se cimenta desde el hogar, desde la familia. Cuando el niño está pequeño, cuando el niño va creciendo ahí en el seno familiar, él va aprendiendo de todo. Saludar, cómo comportarse en la mesa, cómo comportarse en medio de la familia, cuál debe de ser su actitud frente a lo que ocurre alrededor, ¿verdad? ¿Tiene responsabilidades o no tiene responsabilidades? Eso se cimenta en la casa, en el hogar. Enseñarle el valor del trabajo, el valor de, bueno, respetarse, la solidaridad, todo eso se enseña en el hogar. ¿Por qué tenemos la sociedad que tenemos hoy en día? Bueno, sencillo, porque en algún momento, en determinado momento, nosotros dejamos de cumplir con nuestra misión y dejamos de ver el enfoque que tenemos, que Dios nos encomendó, ¿verdad? Entonces, decía el apóstol Santiago ahí en capítulo 4, creo, versículo 1, Santiago dice, ¿de dónde vienen los conflictos en el mundo? ¿De dónde vienen los problemas y las situaciones difíciles? Dice, vienen de dentro de nosotros mismos, vienen de nuestro propio interior. De ahí es de donde vienen los problemas y las situaciones que se generan en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos conflictos en nuestra alma, con nuestras pasiones, con nuestros deseos, ¿verdad? Si nosotros somos familias unidas, integrales, vamos a formar eh, personas dentro de la familia, personas que van a ser estables emocionalmente y psicológicamente hablando, ¿verdad? No van a venir a tener conflictos con otras personas porque están estables. Cuando nosotros generamos conflicto, cuando nosotros creamos conflicto, es porque hay algún grado de inestabilidad emocional o psicológica. No digo que estamos locos, pero sí hay un desequilibrio por ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sobrios y pensar en eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios nos ha plantado y ha puesto a la familia con esa responsabilidad enorme. De ahí la necesidad que nosotros tenemos de ver a la familia con eso. Muchas veces no le prestamos importancia a la familia y queremos estar más con amigos y otras cosas, pero lo que en realidad tiene importancia es la familia. Vamos a comenzar entonces con la base de la familia, que es el matrimonio, ¿verdad? Es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, allá en Génesis capítulo 2 también habla de esto. Dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Génesis 2, 24. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sigue mencionando esa palabra clave ahí, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la base de toda sociedad, de toda familia está en el matrimonio. Cuando nosotros llegamos a esa unidad, creamos ese vínculo, ¿verdad? Comenzamos a descubrir cosas nuevas, pero como uno solo, una sola carne. Hay un vínculo de unidad, ahí está establecido por Dios, el matrimonio fue establecido por Dios. Y la idea que Dios tiene precisamente es que nosotros dentro del matrimonio aprendamos a caminar en unidad. Qué difícil es algo muy difícil, porque cada quien
tiene pensamientos distintos, tiene formas de razonar distintas, tiene enfoques distintos en su mente. Pero aquí es donde entra en función y entra en juego lo que realmente genera el matrimonio, que es el amor. Cuando nosotros hablamos de matrimonio, hablamos de amor, una relación de amor basada en el amor. Y cuando hablamos de esto, nos imaginamos, pensamos que por amor nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos ceder incluso a nosotros mismos y vamos a luchar por alcanzar objetivos y metas que nos hemos trazado en común. Santiago dice, ¿de dónde vienen entonces los conflictos y los problemas? ¿De dónde vienen los conflictos en la humanidad? ¿De dónde vienen los conflictos en la sociedad? ¿De dónde vienen los problemas y los conflictos en el matrimonio, en la familia? Vienen precisamente del hecho, del punto de que nosotros no queremos cedernos a nosotros mismos. No queremos vivir en armonía, no queremos vivir en amor, no queremos ser unidad, no que queremos mantenernos como individuos. Entonces, el individualismo y mis pasiones, mis emociones, mis deseos, mis sentimientos es lo que afecta en una relación de familia. Porque en una relación de familia no es un individuo, son dos personas, ya en el matrimonio, ¿verdad? Son dos personas actuando como uno solo. Y eso es lo que nos cuesta entender en este tiempo, porque ninguno de los dos queremos ceder. Lo que queremos es hacer lo que quiere el individuo, pero Dios no ha enfocado así. Dios dice, por lo tanto, dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Dos personas, dos individuos actuando como uno solo. ¿Cómo se logra eso? Con amor, con paciencia. El vínculo perfecto ahí es el amor y la paciencia. Dios ha demostrado eso, Dios ha querido enseñarnos eso y en toda la Biblia nosotros vemos esos ejemplos, como Dios ha hablado, ha dado ejemplos de que Él es ese esposo amoroso. Primero con Israel, el pueblo escogido lo ve y lo representa así como esa esposa. Luego viene la figura de Cristo y la iglesia. Cristo como el esposo, el centro de esa unidad. Y la iglesia es el cuerpo, pero habla de la iglesia también como la esposa preparada para desposarse con Cristo. ¿Cuál es el problema en las iglesias? ¿Cuál es el problema en la sociedad? Queremos actuar como individuos. ¿Pero por qué ocurre eso? Bueno, ocurre sencillamente porque, como mencionaba hermano, se han ido abriendo pasos en los cercos, por así decirlo, en los portillos, en los vallados, en los cercados, y se ha ido quedando así. Hemos dejado espacios abiertos para que Satanás pueda llegar y pueda hacer la obra, que la obra de Satanás sabemos que es destruir, es echar abajo todo el plan perfecto de Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, como veíamos el domingo pasado en Isaías, que Dios quiere que nosotros seamos restauradores de portillos, restauradores de vallados, que nos convirtamos en restauradores de relaciones, restauradores, que en este tiempo nosotros veamos y digamos, yo voy a hacer mi parte dentro de mi familia y me voy a convertir en un restaurador de mi familia. Voy a cerrar todos los pasos, todas las posibles entradas del enemigo a mi familia, yo las voy a ir cerrando. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a alcanzar esto? Bueno, mediante el vínculo perfecto del amor que lo tenemos por medio de Jesucristo. Si nosotros cedemos a nosotros mismos y damos espacio para que pueda funcionar la unidad familiar, entonces el amor va a estar triunfando ahí y la familia va a estar integrada, ¿verdad? Podemos y debemos hacerlo así. Espero que estemos captando la idea. Ser uno solo, ser integrados. Jesús hablaba también de ser injertados. Una rama, ¿verdad?
es injertada, es puesta en otro árbol. Pero esa rama que se injerta no es ajena, no es aparte. Cuando es injertada en el olivo, viene a ser parte de un todo, de un mismo árbol, de ese mismo olivo que está hablándose. Entonces, Dios quiere que hagamos eso. Somos dos personas, antes éramos dos personas, nos casamos, venimos a ser uno solo. Existe la unidad en el matrimonio. Dios establece esa relación. Cristo viene a reafirmar esa relación y nosotros debemos de continuar con ello. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Por qué hay tanta situación difícil? Bueno, porque Satanás aprovecha las coyunturas, el enemigo aprovecha los espacios abiertos y comienza a meter sutilmente estrategias para desbaratar los matrimonios. Una de las estrategias grandes que ha estado, pues prácticamente ha estado desde el inicio, solamente que se ha venido cambiando quizás el nombre. Hoy nosotros lo conocemos como humanismo. Hubo un tiempo, quizás en la época de los griegos, en que se le conocía a esta práctica, digámoslo así, o a este modo de pensar, a esta filosofía, se le llamaba hedonismo, pero es lo mismo. Cambian los nombres, cambian los enfoques quizás, pero es la misma práctica y la vemos desde el tiempo de Adán y Eva, cuando es la tentación, ¿verdad? Que fue lo que vino a causar aparentemente una ruptura ahí en ese plan perfecto de Dios, en el huerto del Edén. Está el hombre, está la mujer, está Adán y Eva, están viviendo una vida plena en unidad y están viviendo una vida plena ahí en ese lugar. Pero ¿qué ocurre? Había por ahí alguna ventanita abierta, por ahí había alguna situación eh, que dio espacio para que Satanás pudiera llegar. Y hace algo tan sencillo. Comienza a meter y comienza a sembrar lo que es el humanismo. Desde ahí se comienza a ver el humanismo y hasta nuestros días el humanismo, el hedonismo, el amor al yo, le podemos decir. Muchos le llaman también, es el amor propio, ¿verdad? Ah, yo soy bueno, yo soy lo mejor, me merezco lo mejor. Eso es el parte del humanismo, parte del hedonismo, satisfacer nuestros propios deseos y anteponerlos a los deseos ya del conjunto de la familia. Satanás llega muy sutilmente y le dice a Eva, bueno, es cierto que no pueden comer, Dios les prohibió, y por ahí recordamos esa historia. No, dice Eva, sí, Dios dijo que podíamos comer de todo, solamente de este árbol no. Ay, ¿por qué no pueden comer? Dice Satanás. No, porque Dios dice que vamos a morir. Y Satanás muy sutilmente dice, no, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser iguales a él. Y ahí es donde ocurre la catástrofe quizás familiar. Después de tener una integración, después de estar viviendo literalmente en el paraíso, ¿verdad? Viviendo en un lugar creado por Dios para un deleite, para el deleite de nosotros, de sus hijos, surge algo más. ¿Por qué yo no puedo ser igual a Dios? Y el humanismo hoy en día es parte de lo que está metiendo en la mente y en el corazón de la gente, en nuestro corazón y en nuestra mente. El humanismo quiere hacernos creer de que nosotros somos dioses o somos como dioses. Todavía, bueno, hay muchas iglesias que se predica esto. Somos los príncipes o las princesas de Dios. Por lo tanto, no debe pasarnos nada malo a nosotros. Somos los hijos de Dios, somos los herederos de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no debemos sufrir calamidades, no debemos de estar padeciendo, ¿verdad? Y hay algunos que van un poco más allá y dicen que somos dioses pequeños, hablándolo así, ¿verdad? Somos dioses pequeños, pero ¿de dónde surge eso? Bueno, surge
de esa misma filosofía que ha estado plantada en el mundo por tanto tiempo. En el período de los griegos, cuando surgen las deidades, se les llaman semidioses. ¿Por qué? Porque ya estaba plantado eso también en la mente y en el corazón de las personas. Satanás se encargó de plantar eso en la mente y en el corazón. Si tomamos la línea histórica después de Adán y Eva, pues sufrieron un castigo, consecuencias de sus actos, y fueron expulsados de ese lugar. Les tocó que trabajar y vivir una vida muy distinta, pero luego se levantan hombres con las mismas mentalidades. Se levanta un hombre, ya cuando vemos ahí en Génesis y leemos de la Torre de Babel, nos damos cuenta de que hay un hombre que también por la misma filosofía, el hedonismo, por ese humanismo, como le llamamos hoy en día, ellos quieren ser iguales o mejores que Dios. Y no vemos que solo es un hombre. Un hombre lidera, toma la iniciativa, pero todas las personas lo siguen y dicen, sí, establezcamos un reino que llegue hasta el cielo y que podamos derrocar a Dios. ¿De dónde surge eso? Bueno, surge con Satanás. Satanás era lo que él quería hacer. Él quería establecer su reino más arriba que Dios, y Dios pues lo echó del cielo. Y aquí en la tierra sigue ocurriendo lo mismo. Satanás quiere sembrar en el corazón de las personas eso mismo. Aquel hombre que se llamaba Nimrod, allí en la Torre de Babel, es el líder, lidera a toda la humanidad prácticamente, o a la gente que estaba allí en ese lugar, a que establezcan un reino más alto que Dios. Eso se llama humanismo. Yo soy mejor, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, yo tengo potestad, yo tengo autoridad. Cuando el yo sobrepasa las cosas, eso es el humanismo actuando en nosotros. Satanás es una de las estrategias de Satanás, una de las herramientas que Satanás utiliza hoy en día. ¿Por qué la familia está destruida? ¿Por qué la sociedad está destruida? Precisamente por eso. Porque nosotros no buscamos el bien común, no buscamos la estabilidad del conjunto de la sociedad, sino que queremos encontrar la estabilidad mía. Quiero buscar el beneficio para mi persona, porque seguimos actuando como individuos, el individualismo. Dios no quiere eso. Dios nos ha enseñado a que somos una sola carne, que debemos actuar en unidad, que debemos establecer ese principio de unidad. Dios lo ha demostrado, Jesucristo lo hizo, Jesucristo vino a este mundo, se despojó a sí mismo, contrario a Satanás. Satanás viene a enseñar que nosotros somos mejores, que nosotros somos lo mejor, que nosotros valemos más, que lo que realmente importa es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, satisfacer mis deseos personales. Jesucristo, al contrario, vino a demostrar el camino verdadero que debemos seguir. Jesucristo nos demostró que nosotros debemos despojarnos a nosotros mismos, ¿verdad? El apóstol Pablo así lo describe. Dice que Jesucristo se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte, una muerte de cruz, porque ese es el verdadero amor. Cuando nosotros entendemos ese amor y lo empezamos a aplicar en nuestra familia, nos damos cuenta o nos daremos cuenta de que nuestra familia se va a comenzar a encauzar, que nuestra familia va a comenzar a mejorar. ¿Cuándo? Cuando nos despojemos a nosotros mismos. El humanismo se ha centrado en la sociedad hoy en día, y por eso es de que hoy todo el mundo busca mis derechos, esto es mi derecho. No decimos cuál es mi responsabilidad dentro de la sociedad. No nos preguntamos cuál es mi deber y mi obligación dentro de la sociedad. Ese es el problema hoy en día. No buscamos bueno, yo quiero conocer cuáles son mis responsabilidades como ser humano, como miembro de esta familia, como miembro de esta sociedad, porque estamos más enfrascados en buscar cuáles son mis derechos, cuáles son mis beneficios. ¿Por qué? Porque
Simple y sencillamente, el hedonismo es el que está ejerciendo esa función en nosotros. Nuestros padres, nuestros abuelos entendieron el significado que Dios quería que vivieran en unidad. Se ponían de acuerdo. Y eso era lo que ellos practicaban. Por eso las familias eran quizás un poco más estables. Problemas, sí, habían problemas. Todas las familias han tenido problemas y han tenido roces y situaciones difíciles en el transcurso del tiempo. Eso es innegable. Siempre va a existir. Pero existía esa unidad. Se podían tomar decisiones en unidad, en conjunto. Se hablaba, se llegaban a acuerdos. A la hora de castigar a los hijos, no se metía el papá y decía no le pegues, no se metía la mamá y decía no le pegues. Se castigaba, se disciplinaba y se formaba el carácter de los futuros de las personas que iban a vivir en la sociedad, que iban a regir y dirigir la sociedad, que éramos nosotros, que eran nuestros padres quizás. Se aprendió eso. Habían conflictos, sí, habían conflictos internos en los hogares y máxime antes que no se tenía acceso a tanto conocimiento como hoy en día. Pero aún en medio de esa forma empírica, podemos decir, de criar, de crianza, las familias eran unidas, eran familias estables y las sociedades eran estables. Por lo menos lo eran más que lo que es la sociedad hoy en día. Nosotros tenemos hoy en día una sociedad que está quebrada, que está fraccionada, que está fragmentada. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el concepto de unidad. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en unidad, pero para ello debemos despojarnos del yo personal, el ego, el orgullo. Eso es lo que daña la sociedad en general, pero daña la familia, daña la unidad familiar. Cuando en el matrimonio, ¿verdad? Esposo y esposa comienzan a surgir estas cosas, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender y a despojarnos de nosotros mismos. Decía Jesucristo que la forma más sencilla o para seguirlo a Él, ¿verdad? Debíamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Esa es la base de la vida cristiana, negarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál será la base entonces en el matrimonio también? Lo mismo, negarnos a nosotros mismos. No es que nos vamos a menospreciar y que nos vamos a tirar a la perdición porque, sí, me tengo que negar a mí mismo. No, negarnos a nosotros mismos es entender que ya en el matrimonio no es solo lo que yo pienso, solo lo que yo quiero, solo lo que yo deseo. Debemos trabajar en unidad, juntos, por el bienestar del matrimonio, de la familia. Ahorita solo estamos enfocándonos en el matrimonio. Todavía no estamos hablando de que ya hay hijos y que está lo demás. Estamos hablando solo de eso, la unidad de ese matrimonio. Dios quiere que aprendamos a vivir así. Si nosotros entendemos, y aquí entra algo que es un acuerdo, el poder del acuerdo, que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en concordancia, que aprendamos a vivir en base a acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? Bueno, pues vivir en armonía, estar en unidad. El resultado de vivir, de llegar a acuerdos, de lograr acuerdos, es estabilidad. Ese es el resultado del acuerdo, la estabilidad. Si nosotros no logramos acuerdos, si nosotros no aprendemos a lograr acuerdos, a hablar, a solventar nuestros problemas, si no aprendemos a lograr estos acuerdos, vamos a hacer un matrimonio inestable, vamos a hacer una familia inestable y vamos a tener por resultado y por lógica una sociedad inestable y fraccionada. Dios quiere que logremos acuerdos,
¿Cómo se logran los acuerdos? Sentándonos, platicando, dialogando. Hablamos sobre las situaciones que ocurren, qué podemos hacer, qué debemos hacer, por qué no vamos a hacer esto, por qué no vamos a hacer lo otro. Recuerdo o recordando, nuestros padres y abuelos eran personas que lograban los acuerdos, mantenían los acuerdos. Cada quien respetaba su rol dentro del hogar, cada uno de ellos aprendía a respetar, decimos de forma empírica, porque sí realmente ellos lo hacían así, de forma empírica, ¿verdad? Pero cada uno de ellos mantenía sus roles y sus responsabilidades dentro del hogar. Eso es acuerdo, eso es llegar a acuerdos. Hay personas que dicen de que sí, que las mujeres eran sometidas, que las mujeres eran menospreciadas, que no había libertad para la mujer, pero no es cierto, no es cierto. Lo único es que cada uno, cada elemento de la familia había aprendido a reconocer sus responsabilidades y a desarrollarlas. Llegaban a acuerdos y había estabilidad en el hogar. Entonces, debemos pensar en eso. Nuestras familias son familias estables, son familias que están llegando a acuerdos o no. Si no, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, por favor. En base a esto del poder del acuerdo, podemos sacar tres cosas. Uno, que es la unanimidad. ¿Verdad? Literalmente o materialmente hablando de la familia, el crecimiento y la mejora en la familia se va a dar en la medida que nosotros aprendemos a ser unánimes. Y en la iglesia se va a ver reflejado o se ha visto reflejado el crecimiento de la iglesia en la medida en que se ha dado también la unanimidad. Dice allá en Hechos 2:1, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 2, cuando nosotros leemos estos pasajes, dice que recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue? Dice que estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Una bendición grande. Dios nos muestra eso. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Estos hermanos, la iglesia primitiva, recibieron el poder del Espíritu Santo porque estaban unánimes juntos en un mismo lugar. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros como familia habitamos, moramos y hacemos las cosas con unanimidad? Unánimes juntos. Entonces, cosas poderosas pueden ocurrir en nuestra familia. ¿Qué va a ocurrir entonces también como resultado en la sociedad? Cosas buenas, cosas maravillosas pueden llegar a ocurrir por medio de la unidad. ¿Por qué no llegamos a acuerdos? Porque los intereses personales no lo permiten. La sociedad está fragmentada precisamente por eso, porque los intereses propios personales no dejan que lleguemos a la unidad. Existe también una relación de pacto y esto es parte de los acuerdos. Lo que logra un acuerdo, lo que logra cuando nosotros aprendemos a llegar a acuerdos, existe una relación de pacto. Uno y otro, una y otra parte, respetan y valoran ese pacto que se ha hecho y se cumple, se obedece la ley, se obedecen los lineamientos que se han seguido para tomar decisiones. Y por último, existe una unidad también en el espíritu y en el alma. Existe unidad en las emociones, en los sentimientos. No solamente una unidad material o carnal, sino que también existe una unidad emocional y espiritual. ¿Y a eso cómo le llamamos? Integración, integral, la familia integral. Dios quiere que entendamos ese concepto de familia integral. Una familia integral unido por carne, hablemoslo de lo material, lo humano, ¿verdad? Pero unido también por el espíritu con Dios y esa unión también del alma.
que representa las emociones y sentimientos. Si nosotros alcanzamos esto, alcancemos a entenderlo y la necesidad que existe hoy en día de que aprendamos eso, aprendamos a ceder al yo, a morir al yo y a ceder esas partes y a poder llegar a acuerdos en la familia. Y Dios nos va a mostrar cosas grandes. Vamos a poder ver el poder de Dios moviéndose en nuestra familia, en nuestra sociedad. ¿Pero mediante qué? Mediante el acuerdo. Dejemos a un lado el humanismo y esas prácticas. Quizás continuamos hablando un poquito de los temas de la introducción, pero es tan importante que entendamos esto. Vamos a seguir hablando en este mes sobre lo que es la familia integral. Hoy vimos algunos puntos, vimos qué representa la familia integral, qué es realmente la familia integral, qué es integrarnos en la familia. Vimos también lo que el humanismo, el yo, hace y daña a la sociedad, daña las relaciones familiares. Cuando nosotros creemos de que lo único que importa es lo que yo pienso, el individuo, pero nos damos cuenta de que Dios quiere que aprendamos a pensar en el otro, ¿verdad? Y que lleguemos a acuerdos. Eso nos ayuda a poder tomar acuerdos, a poder llegar a acuerdos. Y eso es por el bien de la unidad en la familia. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y Jesucristo decía, Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos también aprendan a ser uno solo. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos siga guiando y nos siga mostrando de su gracia, ¿verdad? Para poder seguir adelante en este tiempo. Oremos. Señor, mira nuestras vidas, mira nuestras familias. Quizás, Señor, hemos fallado en muchas cosas, pero Padre, por favor, ayúdanos. Danos la sabiduría y la gracia que necesitamos para poder caminar, para poder seguir adelante, para poder llegar a acuerdos, lograr acuerdos en nuestra familia y ser familias que realmente marquemos un cambio en nuestra sociedad. Ayúdanos, oh Dios, por favor, a mantener la unidad del espíritu y a mantener la unidad emocional en nuestras familias, en nuestros hogares. Que mostremos tu luz a las naciones, que las personas puedan ver que somos entes de cambio y que anhelen también seguirte a ti, servirte a ti, colocarte a ti como el centro de la unidad familiar. Ayúdanos, Padre, a aprender a entender cuáles son nuestras responsabilidades, poder asumirlas, no estar únicamente exigiendo derechos, sino que también darnos cuenta de cuáles son nuestros deberes y de cuál es nuestra responsabilidad. Bendice, Señor, las familias de nuestra iglesia, que tu gracia sea con nosotros en este tiempo, que tú nos des sabiduría, que nos des luz. Bendice las familias de nuestra comunidad, guárdanos, Señor, guárdanos de todo mal y de todo peligro. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos también las autoridades de nuestro país, de nuestro municipio. Dale sabiduría, dale gracia. En este tiempo, Señor, que busquemos de ti, que busquemos tu rostro para poder vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.